no tenemos mucho tiempo, así que vamos a terminar el capítulo 16 de Hechos. Hechos capítulo 16. Bien, ¿han aprendido algo en Hechos capítulo 16 o alguna cosa interesante, algo que ha llamado su atención? Por lo menos yo he aprendido hartas cosas, he aprendido varias cosas y me da gusto, concluir ahora con el capítulo 16. Vamos a ver versículos 35 al 40. Hechos capítulo 16, versículo 35 al 40. Dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya. ¿Qué podemos aprender en este final? Hemos visto que esto es parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y hemos visto de que en la ciudad de Filipos han ocurrido varias cosas buenas, cosas malas, ¿cierto? Primero, la salvación de Lidia, la primera persona en recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en Europa. Y digamos, de ahí quizás se proyecta el Evangelio hasta nosotros en América. Es interesante cómo va el Evangelio, va de Oriente a Occidente, y hoy día está yendo de Occidente hacia Oriente, al revés. Cambió de dirección la cosa, ¿cierto? Ahora se está tratando de alcanzar a aquellos países musulmanes, está volviendo con el Evangelio incluso hasta Israel. Ha cambiado la dirección, ¿cierto? Porque ya estamos dando la vuelta completa. Y vimos tres historias de salvación, ¿cierto? La historia de Lidia, la niña endemoniada, y el carcelero de Filipos y su familia. Y hemos estudiado detalladamente todos los aspectos que hemos podido respecto a estas historias. Y ahora, al concluir, tenemos la liberación de los apóstoles, ¿ya? Entonces, cuando fue de día, dice, los magistrados enviaron los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Después de que ellos fueron azotados, primero fueron acusados injustamente, segundo fueron desnudados y azotados públicamente y puestos en la cárcel y en una no muy cómoda posición. Ahora la cosa parece que decir, bueno, ya váyanse, ya recibieron su lección, ¿cierto? Váyanse en paz. Pero hay algo, y la actitud del apóstol Pablo no es la que quizás la mayoría de nosotros tendríamos, ¿cierto? Después de haber pasado una noche como esa, ¿cierto? Con castigo, con maltratos, con oscuridad, pero también con alabanza, con oración, con salvación. Nosotros quizás querríamos simplemente irnos y olvidarnos del mal rato, pero Pablo no tiene esa actitud, ¿ya? Y quiero
no sé, mencionar que cuán importante es actuar conforme a la ley. ¿Ya? Es tan importante conforme a la ley, conforme a las buenas costumbres y conforme a la ley de Dios para nosotros, como cristianos. Porque nuestro testimonio es algo tan preciado, es algo tan importante, que nosotros no terminamos nunca de entender cuán importante es. Así que cuando vemos a Pablo quedándose en la celda diciendo, no, yo de aquí no me muevo hasta que vengan los propios magistrados a sacarnos, uno dice, Pablo como que está alargando un poco la cosa y a lo mejor innecesariamente. Ellos, el carcelero les dijo, id en paz, sigan adelante. Yo creo que los magistrados esperaban en realidad que se fueran en paz, pero en paz para ellos, no para los apóstoles. O sea, que simplemente el problema se terminara y se olvidara y no pasara nada. Sin embargo, ellos no aceptaron la liberación porque no era de la forma correcta. ¿Ya? No era de la forma correcta. Y vamos a analizar un poquito por qué no fue de forma correcta. El apóstol Pablo dice en versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, ¿ya? Sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si nos vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Ya? Entonces, ellos fueron azotados sin sentencia judicial, ellos no tuvieron oportunidad de ser oídos. O sea, si les hubieran preguntado algo, probablemente Pablo habría dicho, disculpen, yo soy ciudadano romano. Y hasta ahí habría llegado la cosa, porque, bueno, vamos a verlo enseguida, pero no estaba permitido maltratar a un ciudadano romano. No estaba permitido. Vamos a ver en Hechos 16, 20, en Hechos capítulo 16, versículo 20, cuando los están acusando delante de los magistrados. Dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Ya? La primera parte de la acusación tiene que ver con su origen. Nosotros pasamos antes por esto y no lo mencionamos, ¿cierto? Pero el hecho es de que la primera parte de la acusación tiene que ver con un asunto racial. Son judíos. ¿Ya? ¿Tiene problemas raciales? ¿Tiene problemas con la migración, con la inmigración? Bueno, aquí habían problemas raciales. ¿Ya? Y ellos prejuzgaron actitudes, prejuzgaron intenciones, solo por el origen. Ellos dijeron, estos son judíos y estos vienen a desarmar todo este mundo, esta ciudad. Mire, en capítulo 18, dice, versículo 1 y 2, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Había un edicto en este mismo tiempo. Ahora, una cosa que hay que recordar, que el libro de los Hechos cubre una cantidad de años bastante larga, unos 28, 30 años, y a veces las noticias tardaban mucho tiempo en llegar de un lugar a otro. Pero con mucha seguridad, si había un edicto de parte del emperador, los pretores o los magistrados sabrían
de que había un mandato de parte del emperador Claudio de que todos los judíos salieran de Roma. Entonces ya había una predisposición en contra de los judíos. ¿Ya? No sabemos exactamente si ya sabían respecto a este edicto, pero está en el aire. Y los prejuicios raciales están presentes el día de hoy también, y muchas veces pensamos que alguien es culpable solo por los prejuicios que nosotros tenemos. A veces nosotros miramos, ¿cierto?, la televisión, ciertas noticias, y aparece una persona con ciertas características y decimos, bueno, tenía que ser, ¿cierto? Tenía que ser. Y bueno, al menos Pablo reclamó ser ciudadano romano. ¿Ya? No sabemos de Silas, dice, ahora él dice que siendo ciudadanos romanos, él dice hablando de los dos, ¿ya? Son ciudadanos de Roma. Vamos a ver Hechos capítulo 22 para explicar un poco esto. Hechos capítulo 22, y en el versículo 22 también hay una historia. A propósito, Pablo en todos sus viajes misioneros está involucrado siempre en alboroto, en malos tratos, y siempre el que sufre es él, ¿ya? Y bueno, en este caso también. Aquí en Hechos capítulo 22, versículo 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Pablo estaba explicando las razones de su fe, como dice la palabra del Señor, a una turba de gente que quería lincharlo. Había logrado apaciguarlos hablándoles en idioma hebreo, y escucharon atentamente hasta que él comenzó a hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice versículo 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, o sea, era un escándalo terrible, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues porque este hombre es ciudadano romano. Versículo 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, yo lo soy, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Ya? Había una ley, o sea, eran 3 leyes en realidad, pero que se habían actualizado, 3 leyes que impedían cualquier maltrato a un ciudadano romano. Uno podría imaginarse, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ocupó Francia, probablemente muchos incidentes hubieron en ese periodo. ¿Ya? Si un francés maltrata a un francés, ni un problema, ¿cierto? Pero si un francés maltrata a un alemán, ¿se imaginan lo que habría pasado? ¿Cierto? Hay una represalia enorme, ¿cierto?, contra cualquiera que maltrate a un ciudadano del país que tiene el dominio sobre el otro. ¿Ya? Entonces eso lo digo solamente para hacernos una idea de cómo sería, ¿cierto? Los romanos eran dominadores de todos esos lugares, y por eso era un imperio, ¿ya? Y entonces el ciudadano romano estaba garantizada su seguridad en cualquier lugar. De hecho, se cuenta de que
este mismo emperador que vimos en el capítulo 18, Claudio, Claudio dije, ¿sí? Claudio, le quitó la libertad a una ciudad, a la ciudad de Rodas, porque ellos maltrataron públicamente a un romano. Y los romanos permitían cierta libertad a algunas ciudades que se gobernaran solas, pero cuando algo pasaba como esto, ellos le quitaban la libertad o los reducían a esclavitud, como era comúnmente, ¿ya? Entonces, nosotros vemos la actitud que tienen estos soldados, que incluso dicen, los que lo ataron se corrieron inmediatamente, como diciendo, yo no fui o algo así, porque es muy grave lo que puede ocurrir si es que Pablo interpone una demanda en contra de ellos y ellos son acusados, podrían incluso ser muertos por haber encadenado a un ciudadano romano, por haberlo maltratado, por haber hecho cualquier cosa en contra de él, sin que haya sido juzgado, ¿ya? Entonces ahora volvemos a Hechos capítulo 16, versículo 37. Entonces Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿cierto? Ahí implica que tanto él como Silas tenían la ciudadanía, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, dice, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Ya? Entonces, él exigió una restauración pública. Él quería que se reconociera su inocencia y la injusticia del castigo que habían recibido públicamente. Entonces, los pretores, ¿cierto? Los magistrados, que en realidad eran dos personas que recibían, como podríamos decir, el título de gobernadores o magistrados, eran la autoridad máxima dentro de esa ciudad, de todas las ciudades. Siempre había dos personas que ocupaban este cargo y representaban al emperador. Pero si ellos cometían un acto como este, ¿cierto?, de un acto injusto en contra de un romano, ellos no solamente iban a perder sus cargos, sino que probablemente ellos iban a la cárcel o iban a morir. O sea, era una cosa muy seria y por esa razón estos magistrados, dice versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, ¿cierto? Ahora, ellos aceptan el testimonio del apóstol Pablo, ellos no lo discuten, no dicen, bueno, muéstrame tu carnet de identidad, no existe un carnet de identidad. Probablemente pueda haber habido algún tipo de certificado, algún tipo, pero no se menciona en la Biblia, porque el usar la ciudadanía romana, invocar la ciudadanía romana, estaba bajo pena de muerte. O sea, nadie se atrevía a usar esa ciudadanía, no siendo romano, es decir, soy romano, le iba a costar la vida, ¿ya? Y como conocemos, los romanos no eran muy amigables para dar castigos, ¿cierto? Eran muy salvajes en ese sentido. Entonces, nadie quería usarlo sin tener realmente la garantía de que él podía demostrar su ciudadanía. Probablemente por sus relaciones, probablemente conocían personas, ¿cierto? Yo puedo invocar al senador no sé cuánto y el senador los va a hacer pedazos a ustedes. Entonces, todos tenían temor porque un romano seguramente tenía muy buenas relaciones importantes. Entonces, ellos representaban al emperador, sin embargo, ellos tuvieron que humillarse y acudir a sacar a Pablo y a Silas a la cárcel. Ahora, esto se hace a la vista de muchas personas. O sea, obviamente hay que otra vez entender un poco el contexto y saber de que estas personas son muy importantes. ¿Ya? Son muy importantes, son los gobernadores. No van a ir ellos solos, ellos van a ir con un séquito, van a ir con guardia, no van a andar solos en la calle,
¿cierto? Hay una gran cantidad de personas que está a su alrededor, otras autoridades probablemente, y ellos tienen que ir a pedirle, a solicitarle a Pablo y a Silas que por favor salgan de la cárcel y por favor se vayan de la ciudad. ¿Ya? Entonces, la pregunta para nosotros, ¿qué tan importante es nuestro testimonio? Porque lo que Pablo está luchando es que se reconozca su inocencia. ¿Qué pasa con nosotros, cierto? Cuando alguien nos acusa injustamente o cuando una situación nos acusa injustamente, nosotros decimos, ya, bueno, menos mal que se acabó el problema, ¿cierto? Porque lo único que queremos es descansar, olvidarnos de la situación, pero Pablo dice, yo no me voy a olvidar de esta situación, yo quiero que se solucione, yo quiero que se reconozca que lo que se hizo contra nosotros no era justo. Y la otra pregunta es, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a sufrir con tal de no perder nuestra reputación como cristianos? ¿Qué estaría dispuesto a perder? ¿Qué estaría dispuesto a sufrir con tal de no perder su buen testimonio, su reputación? ¿Cierto? Muchos han pensado que Pablo hizo esto a propósito. O sea, me pongo ahí a leer estudios y algunos dicen, yo pienso de que Pablo lo hizo a propósito, pero a propósito para defender a los creyentes en Filipos. Porque si Pablo como líder, como misionero, queda en entredicho, todo el mundo va a mirar mal a estas personas, ¿cierto? Van a decir, bueno, ustedes, su pastor estuvo preso. Nadie entiende el contexto, pero solamente el hecho de que el pastor estuvo preso, el misionero estuvo preso, más que suficiente para asumir culpabilidad, ¿cierto? Y asumir de que las personas que le siguen también son personas de dudosa reputación. Entonces, probablemente, y podríamos decir que con toda seguridad, Pablo luchó para que su testimonio, el testimonio de Silas, no tuviera ninguna sombra de duda. Una sombra sobre nuestro testimonio puede causar mucho daño y mucha sospecha sobre nuestra honestidad. O sea, el hecho de que nosotros seamos acusados de hacer algo indebido, de hacer algo incorrecto, inmediatamente pone en tela de juicio todo lo demás. ¿Cierto? Imagínense, ¿qué dirían? De repente me toman preso a mí, ¿ya? Me llevan preso. Y todos los hermanos dicen, pero qué horror, ¿qué pasó? Esto es un malentendido, obviamente, todos dicen, bueno, algunos no, ¿cierto? Jesús no diría eso. Se lo merece, diría, qué bueno. Pero algunos, yo creo que la mayoría dirían, esto es un malentendido, ¿cierto? Pero si de repente al otro día me liberan y no me dan ninguna explicación y ustedes dirían, bueno, ¿y qué pasó? No, es que no me dijeron nada. Entonces, quedaría la duda, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no te defendiste? ¿Por qué no peleaste, ¿cierto? ¿Por qué no pusiste las cosas como corresponde? Bueno, eso pone un problema sobre todo lo que hacemos. Entonces, también ocurre en cuanto a nuestro testimonio. Nuestro testimonio en el trabajo, en la familia, no sé, donde sea, donde estamos estudiando. Todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra condición de cristianos. Ahora, lo que Pablo hizo es algo tan bien hecho. Dice, bueno, versículo 39, dice, y vinieron, les rogaron, sacándolos, les pidieron, imagínense, les pidieron, por favor, váyanse de la ciudad. ¿Ya? Ahora ya no están tan soberbios, ¿cierto?, dando palos ni cosas por el estilo, sino que ahora le ruegan, por favor, que se vayan. Pero esto está tan bien hecho que unos 10 años después,
cuando Pablo escribe la carta a los filipenses desde una cárcel. Los filipenses no dudan en ayudarle, porque conocen el carácter honesto del apóstol. Ya lo vieron cómo sufrió en Filipos. Y ellos saben, bueno, ya estuvo en la cárcel injustamente, fue maltratado y todo el mundo lo acusaba. Pero todo eran mentiras. Y ahora otra vez está en la cárcel y obviamente ya conocemos que el carácter de Pablo es intachable. Y sin importar lo que el mundo diga, lo que el emperador diga, nosotros creemos que Pablo es un hombre íntegro, es un hombre de buen testimonio. El apóstol Pablo mismo escribió acá en 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8. No, es capítulo 9. Capítulo 9. ¿Dónde dice? Ay, me equivoqué. Donde dice, procurando hacer las cosas honradamente. 8:21. 8:21, era 8. 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. A propósito, en el contexto, partiendo en el versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Dónde estaba Filipo? En Macedonia. Y entonces, él, hablando en el contexto, presentando estas iglesias como iglesias consagradas, que no importa su pobreza, su tribulación, ellos son capaces de ofrendar y con todo amor lo hacen. En el mismo contexto, él está hablando de procurar hacer las cosas honradamente, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Entonces, en los versículos finales, vamos a ver Hechos, capítulo 16, versículos 39 y 40, dice, viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad, ¿cierto? Esa era la imposición. Pero en versículo 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. O sea, Pablo es libre y él no tiene por qué obedecer inmediatamente a los gobernantes, a estos magistrados. Ellos se equivocaron y él tiene la libertad de caminar por la ciudad y seguramente la gente, oye, mira, no es el tipo que estamos apaleando ayer y ahora va libremente por la calle y entra donde sus conocidos y come con ellos, conversa. Probablemente el apóstol Pablo hizo ahí el contacto entre Lidia y el carcelero y su familia para fortalecer el grupo de los creyentes. ¿Ya? Y una vez que terminó con todo esto y habiéndolos consolado, dice, ¿ya? Y habiéndolos, los consolaron y se fueron. Entonces, qué importante, hermanos, es la fortaleza de nuestro testimonio. Y a veces nosotros desperdiciamos el testimonio con una palabra o desperdiciamos el testimonio con una conducta y echamos a perder todo lo que hacemos. Seguramente usted lo hace, yo lo he hecho, ¿cierto? Yo me equivoco, cometo errores, peco y al mismo tiempo echo una gran culpa sobre el ministerio y pongo en tela de juicio mi labor. Porque si tú fallas en esto, obviamente puedes fallar en todo lo demás, ¿cierto?
Entonces, nosotros tenemos que aprender. El hermano Carlos estábamos orando y él recordaba lo que dice Mateo capítulo 5, donde dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cierto? Vosotros sois, dice el Señor, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, la sal se refiere al testimonio, se refiere a la promesa, se refiere a la palabra, se refiere, usted sabe de que todos los sacrificios que había en el Antiguo Testamento debían ser salados con sal. Y nadie entendía para qué el Señor mandaba salar el sacrificio. Hasta que Pablo dice que vuestra palabra sea, ¿cómo dice? Sazonada con sal. Que sepáis cómo debe responder a cada uno. Que lo que hablamos nosotros sea la verdad, sea lo correcto. No solamente que hablamos la verdad, sino la forma en que lo hacemos, porque cuando no lo hacemos, desacreditamos todo lo que somos. ¿Ya? Entonces, creo que es un buen cierre para el capítulo 16, para este camino de los misioneros, y cómo ellos han luchado tanto, ¿cierto?, para llevar el Evangelio. Y sin importar aflicciones, sin importar la oposición, ellos parece que se fortalecen más cuando hay gente que quiere acallarlos, ¿cierto? Gracias al Señor por la sabiduría que le dio a Pablo y a Silas para seguir adelante en esta misión. Ya, que el Señor bendiga su palabra.